¿No sabes qué es la masa? ¿Crees que sí? ¿Crees que masa es peso? ¿Crees que masa es qué tan pesado se siente algo cuando lo levantas? ¿Crees que masa es la cantidad de materia dentro de un objeto? Estás equivocado en todo, y no es tu culpa. Te enseñaron física como si fuera un diccionario de definiciones para memorizar, en lugar de un sistema de ideas para entender. La masa no es peso. El peso puede cambiar dependiendo de dónde estés. La masa no. La masa no es cantidad de materia. La mayor parte de la masa que compone tu cuerpo no proviene directamente de las partículas como bolitas con masa propia. Proviene en gran medida de energía ligada. Y aquí está lo más inquietante. La masa no es una propiedad que los objetos simplemente tienen como si fuera una etiqueta pegada. La masa es una medida de resistencia al cambio, una medida de qué tanto un sistema se niega a acelerar y, a un nivel más profundo, una medida de cómo algo participa en la red de campos e interacciones que forman la realidad. Richard Feynman pasó décadas explicando conceptos como este sin recurrir a frases vacías ni metáforas reconfortantes. Lo que dejó claro es que la masa es uno de los conceptos más profundos y más malentendidos de toda la física. Y cuando realmente entiendes qué es la masa, entiendes por qué el universo se resiste al cambio, por qué la gravedad funciona como funciona y por qué tú mismo eres, en el sentido más literal posible, energía organizada que se opone a moverse. Hoy vamos a desarmar este concepto pieza por pieza. Empecemos por lo que la masa realmente significa en física, no lo que parece significar, lo que significa. Cuando la gente escucha la palabra masa, usualmente piensa en pesadez. Algo masivo se siente difícil de levantar, difícil de mover, difícil de detener. Esa intuición apunta en la dirección correcta. Pero en física, la masa juega un rol más preciso de lo que el lenguaje cotidiano sugiere. La masa es resistencia al cambio en el movimiento. Empuja un carrito de supermercado vacío y responde inmediatamente. Llénalo de productos y el mismo empujón produce un efecto mucho menor. Nada sobre el empujón cambió. Nada sobre el piso cambió. Lo que cambió fue la cantidad de masa que tuvo que ser persuadida de moverse diferente a como se estaba moviendo antes. La masa mide qué tan fuertemente la materia resiste la aceleración. Esta resistencia aparece en cada situación donde el movimiento cambia. Empezar a moverse, detenerse, girar, acelerar. Todo requiere esfuerzo cuando hay masa involucrada. Entre mayor sea la masa, más esfuerzo se requiere para producir el mismo cambio. Una vez que un objeto con masa está en movimiento, no abandona fácilmente ese movimiento. Una vez que está en reposo, no empieza a moverse fácilmente. El movimiento demanda una causa, y la masa determina qué tan grande debe ser esa causa. Esto ya nos dice algo importante. La masa no describe qué tan rápido se mueve algo. Dos objetos pueden viajar lado a lado a la misma velocidad y responder muy diferente cuando se les empuja. A la masa le importa el cambio, no el movimiento en sí. Ahora la gravedad entra en escena y la experiencia cotidiana empieza a confundir las ideas. En la Tierra, los objetos con más masa se sienten más pesados porque la gravedad jala la masa. Más masa significa un tirón gravitacional más fuerte que experimentamos como mayor peso. Porque la gravedad siempre está presente en la vida diaria, la masa y el peso frecuentemente se tratan como la misma cosa. La física los mantiene distintos. La masa pertenece al objeto mismo. El peso pertenece a la interacción entre ese objeto y un campo gravitacional. Lleva el mismo objeto a la Luna y el peso disminuye. La masa no. La resistencia a la aceleración permanece exactamente igual. Esta separación importa porque la gravedad es solo una manera en que la masa se revela. Hay un hecho más profundo escondido aquí. La cantidad que determina qué tan fuertemente la gravedad jala un objeto es exactamente la misma cantidad que determina qué tan fuertemente ese objeto resiste la aceleración. Los experimentos muestran esta equivalencia con precisión extraordinaria. No se necesitan ajustes.
Los números coinciden cada vez. Debido a esto, la masa vincula movimiento y gravedad en un solo concepto. Establece la escala de cómo los objetos responden a las fuerzas y cómo se influyen entre sí. Donde quiera que aparezca la masa, define qué tan difícil será el cambio. Sin anunciarse, la masa da forma a cómo se comporta el mundo físico. Y una vez que aceptas que la masa mide resistencia al cambio, la imagen se amplía de una manera inesperada. Hasta ahora la masa ha sonado como una propiedad que los objetos cargan consigo, algo interno, algo local. Pero la masa hace más que resistir la aceleración. También participa en la estructura del universo mismo. Para ver esto, olvida los objetos por un momento y piensa en el movimiento en el espacio vacío. Si no hubiera masa en ningún lugar, el espacio y el tiempo se comportarían como una cuadrícula simple. Las líneas rectas permanecerían rectas. Los relojes marcarían el tiempo de la misma manera en todas partes. El movimiento seguiría caminos predecibles a menos que algo interviniera. Introduce masa y esa imagen ya no se sostiene. La masa afecta cómo se mueven los objetos, no solo respondiendo a fuerzas, sino influyendo en la arena misma donde el movimiento tiene lugar. En física moderna, el espacio y el tiempo no son fondos separados donde ocurren los eventos. Están unidos en una sola estructura llamada espacio-tiempo, y la masa juega un rol central en cómo esa estructura se comporta. Esto suena abstracto, así que aterricémoslo. Imagina dos relojes cercanos, uno colocado en el suelo y otro elevado más arriba. Incluso antes de preocuparnos por el movimiento, no miden el tiempo de la misma manera. El reloj más cercano a un objeto masivo corre diferente al que está más lejos. Esta diferencia no es un mal funcionamiento, es un efecto físico. El tiempo mismo depende de la presencia de masa. Lo mismo sucede con la distancia. Los caminos rectos se curvan cerca de objetos masivos. La luz, que no tiene masa propia, todavía sigue rutas curvadas cuando pasa cerca de grandes masas. Nada la empuja de lado, simplemente sigue la geometría moldeada por la masa. La masa no jala el espacio y el tiempo como una mano tirando de una tela. En cambio, la masa y la energía determinan cómo está arreglado el espacio-tiempo y los objetos se mueven de acuerdo con ese arreglo. El movimiento sigue la geometría disponible. Por eso la gravedad se ve como se ve. En lugar de pensar en la gravedad como una fuerza actuando a distancia, la física la trata como el resultado de la masa influyendo en el espacio-tiempo y los objetos moviéndose en consecuencia. Un planeta orbitando una estrella no está siendo arrastrado por una cuerda invisible. Está siguiendo el camino más natural disponible en el espacio-tiempo moldeado por la masa de la estrella. Esto explica algo que una vez pareció misterioso. Los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su masa, siempre que otros efectos sean despreciables. La resistencia a la aceleración y la influencia gravitacional escalan juntas. Debido a ese balance, el movimiento bajo gravedad se vuelve independiente de la masa propia del objeto. La masa moldea el espacio-tiempo. Los objetos responden al espacio-tiempo. El resultado es lo que experimentamos como gravedad. Ahora detente y conecta esto con la idea anterior de resistencia al cambio. Un objeto con masa resiste cambios en el movimiento. El espacio-tiempo con masa resiste estar arreglado de manera plana y uniforme. En ambos casos la masa introduce rigidez. Establece qué tan difícil es para el movimiento y la geometría comportarse diferente de como ya lo hacen. Esto nos trae a un punto importante que frecuentemente causa confusión. La masa no es lo mismo que la energía, pero están estrechamente relacionadas. La energía contribuye al espacio-tiempo de la misma manera que la masa. El calor, el movimiento y la radiación todos influyen en el espacio-tiempo, aunque la masa tiende a dominar en situaciones cotidianas porque está concentrada. Esa famosa ecuación que conecta masa y energía no se trata de explosiones o tecnología. Es una declaración de que la masa es una forma en que la energía puede existir y que la energía en cualquier forma participa en moldear el espacio-tiempo.
Así que la masa ya no es solo sobre pesadez o resistencia. Se convierte en parte de la razón por la que el espacio y el tiempo se comportan como lo hacen. En esta etapa ayuda a soltar la idea de que el espacio-tiempo es una cosa sentada debajo del universo. Se comporta más como un conjunto de relaciones, cómo se miden las distancias, cómo pasan las duraciones, cómo se trazan los caminos. La masa influye en esas relaciones directamente, y esta influencia no es opcional, no puedes apagarla. Cualquier cantidad de masa, sin importar qué tan pequeña, contribuye. Los efectos solo se vuelven notorios cuando la masa es lo suficientemente grande o concentrada. Pero la regla aplica en todas partes. Lo que empezó como una medida de qué tan difícil es empujar algo, ahora se revela como una medida de qué tan fuertemente la materia participa en la estructura de la realidad. La masa le dice al espacio-tiempo cómo comportarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Una vez que ves esa conexión, la masa deja de ser una simple propiedad de los objetos y se convierte en un jugador clave en la arquitectura del universo. Y una vez que la masa se ve como algo que participa en el espacio-tiempo mismo, otra pregunta se vuelve inevitable. ¿De dónde viene la masa? Hasta este punto, la masa se ha comportado como algo dado. Los objetos la tienen. Resiste la aceleración. Influye en el espacio-tiempo. Pero la física no se detiene en la descripción. Sigue preguntando qué mecanismos hacen que esas descripciones sean verdaderas. Aquí está la respuesta sorprendente. La mayor parte de la masa que encuentras cada día no viene de la masa intrínseca de las partículas. Toma un protón, uno de los bloques de construcción de los núcleos atómicos. Está hecho de quarks, y los quarks sí tienen masa. Pero si sumas las masas de los quarks dentro de un protón, obtienes solo una pequeña fracción de la masa total del protón. La mayoría viene de algo completamente diferente. Viene de la energía. Dentro del protón, los quarks se mueven a velocidades enormes e interactúan a través de fuerzas que los mantienen confinados. Esa energía de movimiento e interacción contribuye masa. El protón es pesado no porque sus partes sean pesadas, sino porque la energía atrapada dentro de él se comporta como masa. Esto no es una peculiaridad de los protones, es una característica general. Siempre que la energía está confinada, atrapada de maneras que resisten la dispersión, contribuye a la masa del sistema. Calienta un objeto y su masa aumenta ligeramente. Comprime un resorte y su masa aumenta ligeramente. Estas diferencias son pequeñas, pero son reales. La masa no es una sustancia escondida dentro de la materia. Es una medida de cuánta energía está empacada de maneras que resisten el cambio. Esta perspectiva cambia la relación entre masa y energía. La energía no se convierte en masa como el agua se convierte en hielo. La masa es una etiqueta para energía organizada de maneras específicas. Energía atrapada, energía ligada, energía que no puede escapar fácilmente. La luz, que no tiene masa, todavía lleva energía y momento y puede influir en el espacio-tiempo. No resiste la aceleración de la misma manera que la materia, pero todavía participa en la estructura general. La masa se convierte en un caso especial, energía que está ligada de tal manera que resiste cambios en movimiento y posición. Ahora regresemos a la inercia, la resistencia a la aceleración con la que empezamos esta discusión. En física clásica, la inercia simplemente existe. Los objetos resisten la aceleración porque sí. La física moderna cava más profundo y pregunta qué les da a las partículas esa resistencia en primer lugar. Aquí otra pieza entra en la imagen. Los campos. Las partículas no existen en aislamiento, existen en presencia de campos que llenan el espacio. Uno de estos campos juega un rol especial en determinar la masa. La interacción con este campo les da a ciertas partículas su masa intrínseca. Sin esa interacción, muchas partículas se comportarían como si no tuvieran masa,
moviéndose a la velocidad de la luz. La masa, en el nivel más básico que conocemos, emerge de la interacción, no del aislamiento. Esto refuerza un tema que sigue apareciendo. La masa es relacional, expresa que tan fuertemente algo está ligado al resto del mundo físico. Entre más apretadamente esté ligada la energía o entre más fuertemente una partícula interactúe con campos relevantes, más masa exhibe. La masa no es una etiqueta pegada a la materia, es una medida de participación. Ahora considera cómo esto afecta el movimiento a velocidades muy altas. Conforme los objetos se mueven más rápido, cambiar su movimiento se vuelve cada vez más difícil. Añadir la misma cantidad de energía produce cambios más pequeños en velocidad. Esto no es porque el objeto esté ganando masa en un sentido literal, sino porque el espacio-tiempo mismo impone límites sobre cómo puede cambiar el movimiento. La resistencia a la aceleración aumenta conforme la velocidad se aproxima a la velocidad máxima permitida. Una vez más, masa y espacio-tiempo trabajan juntos. Lo que empieza como inercia a bajas velocidades se convierte en una restricción geométrica a altas velocidades. Esto muestra que la masa está profundamente conectada a los límites. Límites en la aceleración. Límites en la concentración de energía. Límites en cómo responde el espacio-tiempo. Y los límites son frecuentemente donde el entendimiento se vuelve más agudo. Ahora trae todo esto de vuelta a la escala. A escalas pequeñas, la masa surge de interacciones de partículas y energía confinada. A escalas humanas, gobierna cómo los objetos responden a fuerzas y gravedad. A escalas cósmicas, moldea el espacio-tiempo y determina cómo se forman las galaxias, cómo orbitan las estrellas y cómo viaja la luz a través del universo. El mismo concepto aplica en todas partes. Solo el lenguaje cambia. Esta universalidad es lo que hace a la masa una idea tan poderosa. Aparece en mecánica, termodinámica, teoría cuántica y relatividad sin cambiar su rol. Las ecuaciones se ven diferentes, pero el significado persiste. La masa mide qué tan fuertemente algo resiste el cambio y qué tan fuertemente influye en la estructura a su alrededor. Y esto nos trae a una corrección importante a la intuición cotidiana. La masa no hace que las cosas quieran quedarse quietas. Los objetos no prefieren el reposo. El movimiento y el reposo son conceptos relativos. Lo que la masa hace es resistir cambios en el movimiento sin importar el estado actual. El reposo y el movimiento uniforme son tratados igual por la física. Por eso los astronautas flotando en el espacio todavía tienen masa. No tienen peso, no les falta masa. Resisten ser empujados tanto como lo harían en la Tierra. La ausencia de peso no remueve la inercia. El peso es local, la masa es universal. Una vez que esta distinción se absorbe completamente, muchas confusiones se disuelven. Objetos cayendo, planetas orbitando, astronautas flotando, luz curvándose. Todo sigue de la misma idea aplicada en diferentes contextos. La masa se vuelve menos misteriosa, no más. Ya no es una sustancia escondida dentro de la materia. Es una medida de cómo la materia y la energía responden a las reglas del movimiento y el espacio-tiempo. Y con ese entendimiento en su lugar, la masa deja de ser una palabra que memorizas y se convierte en un concepto que puedes usar. Uno que explica por qué el universo reacciona como lo hace cada vez que algo intenta cambiar. Ahora la masa puede finalmente tratarse como una idea completamente conectada en lugar de una colección de hechos separados. La masa no es solo resistencia a la aceleración, no es solo sobre lo que actúa la gravedad, no es solo un número listado junto a partículas en una tabla. La masa es la cantidad que ata juntos movimiento, gravedad, energía y espacio-tiempo en un solo marco que funciona en cada escala que podemos probar. Cuando los físicos usan masa en una ecuación, no están insertando una propiedad vaga. Están especificando qué tan fuertemente un sistema resiste cambios en movimiento, cuánto contribuye a la geometría del espacio-tiempo
y cuánta energía está encerrada en una forma que se comporta inercialmente. Un número juega todos estos roles porque los experimentos muestran que son inseparables. Por eso la masa aparece en tantos lugares sin cambiar de significado. En mecánica establece cómo la fuerza produce aceleración. En gravedad determina cómo los objetos influyen en el movimiento de otros. En relatividad contribuye a cómo se moldea el espacio-tiempo. En física de partículas refleja cómo las partículas interactúan con campos subyacentes. Diferentes teorías, mismo rol. La masa es consistente a través de contextos. Esa consistencia permite a los físicos confiar en ella. Cuando los cálculos involucrando masa concuerdan a través de experimentos tan diferentes como colisiones de partículas, movimiento planetario y mediciones atómicas, el concepto gana su lugar como fundamental. También explica por qué la masa no puede definirse en aislamiento. No puedes medir masa sin interacción. La mides empujando, jalando, colisionando, orbitando u observando movimiento bajo gravedad. La masa se revela solo a través de relaciones. No es un atributo privado de un objeto. Es como ese objeto participa en procesos físicos. Esta naturaleza relacional se vuelve especialmente clara cuando la masa está ausente. Las partículas sin masa todavía llevan energía y momento, pero no resisten la aceleración de la misma manera. No pueden ser llevadas al reposo. Su comportamiento marca el límite de lo que la masa cambia. Comparar sistemas con masa y sin masa resalta exactamente qué contribuye la masa y qué no. La masa introduce inercia, la masa introduce influencia gravitacional. La masa introduce límites sobre cómo el movimiento responde a energía añadida. Remueve la masa y esas características desaparecen. Al mismo tiempo, la masa no actúa sola. Energía, momento y geometría del espacio-tiempo trabajan juntos. Ningún concepto solo explica todo. La masa importa porque conecta estas ideas de una manera que permanece válida, ya sea que estés estudiando átomos, motores, planetas o galaxias. Por eso la masa no es algo que la física espera reemplazar o descartar. Teorías futuras pueden explicar su origen más profundamente o describirla en nuevo lenguaje, pero todavía necesitarán una cantidad que juegue el mismo rol. Como sea que se llame, tendrá que resistir la aceleración, contribuir a la gravedad y participar en el espacio-tiempo. Esos requisitos no son opcionales, vienen directamente de la observación. Entonces, cuando alguien entiende la masa en física, no solo está aprendiendo una definición, está aprendiendo cómo los físicos piensan sobre el cambio. Aprende por qué el movimiento responde como lo hace, por qué la gravedad se comporta universalmente, y por qué la energía no puede reorganizarse sin consecuencias. La masa se convierte en una herramienta práctica para razonar. Te permite explicar por qué objetos pesados y ligeros responden diferente a las fuerzas, por qué los astronautas flotan pero todavía resisten empujones, por qué las estrellas curvan los caminos de la luz, y por qué la mayor parte de la materia a tu alrededor debe su masa a energía ligada por interacciones en lugar de a pequeñas partículas actuando solas. Una vez que la masa se entiende de esta manera, deja de ser confusa, se vuelve predecible, se vuelve algo que puedes explicar sin memorizar frases o depender de analogías vagas. La masa es como la física lleva la cuenta de la resistencia al cambio y la influencia en el espacio-tiempo usando una cantidad que funciona en todas partes donde se aplica. Y por eso la masa permanece como uno de los conceptos centrales en física, no porque sea misteriosa, sino porque es confiable. Si llegaste hasta aquí, ahora entiendes algo que la mayoría de la gente nunca comprende. La masa no es peso, la masa no es cantidad de materia. La masa no es una sustancia escondida dentro de las cosas. La masa es resistencia al cambio, es participación en la estructura del espacio-tiempo. Es energía atrapada de maneras que se niegan a dispersarse, y tú estás hecho de ella. Tu cuerpo, en este momento,
es mayormente energía confinada que se comporta como masa. Los protones y neutrones que te componen obtienen la mayor parte de su masa no de las partículas que los forman, sino de la energía de interacción atrapada dentro de ellos. Eres, literalmente, energía que se resiste a cambiar. Eso no es poesía, es física, verificada, medida, usada para construir la tecnología que define el mundo moderno. Y si eso te genera más preguntas que respuestas, perfecto. Significa que estás empezando a pensar como un físico. Suscríbete si quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente la realidad. Cada video aquí está diseñado para llevarte más allá de las definiciones memorizadas hacia el entendimiento real. Activa la campana. Comenta qué parte de esto cambió cómo piensas sobre la masa y comparte esto con alguien que todavía crea que masa y peso son la misma cosa. Nos vemos en el próximo análisis.